El regreso de Alejandro a la constructora de Edmundo comenzó mucho antes de que cruzara nuevamente aquellas puertas. Durante varios días había estado preparando mentalmente cada detalle de la nueva etapa que estaba a punto de comenzar. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que su trabajo había perdido sentido, atrapado entre recuerdos y decisiones que todavía no sabía cómo interpretar. Y ahora comprendía que necesitaba recuperar la disciplina que había marcado gran parte de su vida. No quería regresar únicamente para ocupar un cargo importante ni para demostrarle nada a nadie. Quería volver a sentirse útil, recuperar la confianza en sí mismo y demostrar que podía construir un futuro que no estuviera definido por sus errores. La primera mañana llegó temprano, antes de que comenzara el movimiento habitual de la empresa. Recorrió los pasillos que conocía desde hacía años. Observó las oficinas que habían cambiado y sintió una nostalgia extraña al recordar el hombre que había sido antes de que todo se complicara. Edmundo lo esperaba en su despacho y lo recibió con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que Alejandro estaba atravesando una transformación importante y no quería presionarlo. Hablaron durante largo rato sobre los nuevos proyectos, las posibilidades de crecimiento y los retos que encontraría al asumir nuevamente responsabilidades de alto nivel. Edmundo dejó claro que no esperaba perfección. Lo único que quería era compromiso, honestidad y la capacidad de tomar decisiones sin permitir que los problemas personales interfirieran con el trabajo. Alejandro aceptó cada condición con la serenidad de quien finalmente había entendido que las segundas oportunidades tenían que ganarse todos los días. Mientras tanto, Valentina había recibido la convocatoria para una reunión en la constructora, relacionada con el futuro del proyecto de San Jerónimo. El encuentro estaba programado para esa misma tarde y, aunque intentó concentrarse únicamente en los documentos, una pequeña parte de ella no dejaba de pensar en la posibilidad de encontrarse con Alejandro. Sabía que era inevitable. El proyecto había crecido hasta tal punto que ahora necesitaba coordinación constante con la empresa de Edmundo. Y la decisión de Alejandro de regresar significaba que sus caminos profesionales volverían a cruzarse con frecuencia. Valentina no quería volver a vivir bajo la tensión de analizar cada mirada o cada palabra. Había trabajado demasiado para recuperar su estabilidad emocional y no estaba dispuesta a perderla por una situación que no podía evitar. Se repetía que estaba allí por su comunidad, por su trabajo y por los sueños que había comenzado a construir para sí misma. Si Alejandro quería regresar a su vida profesional, tendría que aprender a convivir con ellos sin volver a quedar atrapada en el pasado. Diego llegó temprano a la casa de Valentina para entregarle unos documentos técnicos y aprovechó para recordarle algunos puntos que deberían discutirse en la reunión. Su cercanía se había vuelto cada vez más natural. No intentaba invadir su espacio ni forzar una relación que ella no estaba preparada para comenzar. Pero su manera de acompañarla había generado un vínculo de confianza que Valentina valoraba mucho. Diego veía en ella una mujer fuerte, inteligente y determinada. Pero también percibía el cansancio emocional que escondía detrás de esa fortaleza. Por eso nunca le preguntaba directamente por Alejandro. Prefería estar presente sin obligarla a hablar de aquello que todavía dolía. Esa actitud hacía que Valentina se sintiera segura a su lado, aunque aún no sabía si aquella comodidad podía transformarse algún día en algo más. La reunión en la constructora reunió a varias personas relacionadas con el proyecto. Rufino llegó acompañado por 2 representantes de la comunidad. Diego presentó los informes ambientales y Valentina se encargó de explicar el impacto social que tendría la nueva etapa. Alejandro ingresó unos minutos después y el ambiente cambió ligeramente. No hizo nada para llamar la atención, pero la presencia de 2 personas que habían compartido una historia tan intensa era imposible de ignorar. Durante unos segundos sus miradas se encontraron. Valentina sintió una emoción que no esperaba. No era el dolor de antes. Tampoco la tristeza profunda que había sentido después de la ruptura. Era algo mucho más silencioso, una mezcla de nostalgia, respeto y una sensación de familiaridad que todavía no sabía cómo manejar. Alejandro experimentó algo parecido. Había imaginado muchas veces cómo sería volver a verla y había preparado mentalmente respuestas para cualquier situación. Pero al tenerla frente a él comprendió que ninguna preparación podía impedir que el corazón reaccionara. La reunión comenzó formalmente y todos se concentraron en los informes.
Edmundo presentó una propuesta de financiamiento que podía acelerar la siguiente etapa del proyecto, pero exigía una estructura administrativa diferente. Valentina escuchó cada condición con atención. Había un punto especialmente delicado. Una parte de los inversionistas quería tener participación en ciertas decisiones estratégicas relacionadas con las áreas que serían transformadas. Para muchos podía parecer una exigencia razonable, pero Valentina veía un riesgo. Habían construido el proyecto para beneficio de la comunidad y no quería que, con el tiempo, los intereses privados terminaran desplazando las necesidades de los vecinos. Alejandro comprendió inmediatamente su preocupación y pidió revisar algunos términos. No la contradijo ni intentó imponer la propuesta de la empresa. Por el contrario, explicó que cualquier acuerdo debía garantizar que las decisiones esenciales permanecieran en manos de la comunidad. Valentina lo observó con atención. Aquella intervención le recordó por qué había admirado tanto su capacidad profesional. Antes de los problemas personales, Alejandro había sido precisamente eso para ella, un hombre capaz de defender una idea incluso cuando resultaba más sencillo quedarse callado. La reunión terminó con varias tareas pendientes. Debían analizar nuevos contratos, estudiar los costos y consultar nuevamente a los vecinos antes de firmar cualquier compromiso. Fentir recogió sus documentos y se dispuso a salir sin detenerse demasiado. Alejandro no intentó seguirla. Había decidido que respetar su espacio también significaba no convertir cada encuentro profesional en una conversación personal. Sin embargo, Edmundo le pidió a ambos que revisaran juntos una parte del proyecto durante los días siguientes. La coordinación entre las áreas sería complicada si cada uno trabajaba por separado. Valentina aceptó después de pensarlo unos segundos. No podía rechazar una responsabilidad profesional únicamente por sentimientos antiguos. Alejandro también aceptó y ambos salieron del despacho con una sensación extraña de haber dado un pequeño paso hacia una nueva normalidad. Fuera de la oficina, Diego esperaba a Valentina. Al verla salir acompañada por Alejandro sintió una pequeña incomodidad que intentó ocultar. No había razón para sentirse celoso, pero el cuerpo reaccionaba antes que la lógica. Valentina lo notó, aunque decidió no mencionarlo. Durante el camino conversaron sobre la reunión y sobre las nuevas tareas. Diego intentó mantener la conversación centrada en el proyecto, pero terminó preguntándole cómo se había sentido al volver a trabajar con Alejandro. Valentina respondió con honestidad. Le explicó que había sido extraño, pero también diferente. Ya no sentía la misma necesidad de huir ni de defenderse. El tiempo había cambiado algunas cosas. Diego escuchó atentamente y comprendió que quizá el verdadero proceso de sanación de Valentina apenas comenzaba. En la casa de Macarena, mientras tanto, se estaba viviendo una etapa distinta. La decisión de Alejandro de regresar a la constructora había despertado emociones encontradas. Ella se alegraba de verlo recuperar su pasión profesional. Pero no podía ignorar la posibilidad de que el contacto frecuente con Valentina reabriera. Sentimientos que ella había intentado superar junto a él. Durante una conversación con Gabriel, Macarena confesó que su mayor miedo no era perder a Alejandro ante otra mujer, sino descubrir que nunca había sido realmente la persona que él quería. Gabriel la escuchó sin interrumpirla y le recordó que nadie podía construir una relación sana intentando competir contra un recuerdo. Macarena sabía que tenía razón. Si Alejandro estaba con ella, debía ser porque quería estar con ella, no porque necesitara a alguien que llenara un vacío dejado por Valentina. Esa idea la obligó a mirar su relación desde otra perspectiva. Alejandro comenzó a trabajar intensamente en la constructora. Los primeros días fueron agotadores, pero también le devolvieron algo que había perdido: entusiasmo. Volver a revisar proyectos, visitar obras, coordinar equipos y tomar decisiones le permitió recordar por qué había elegido su profesión. Ya no pasaba horas mirando el teléfono esperando una noticia de Valentina. Su mente estaba ocupada con objetivos reales. Incluso Gabo notó el cambio y decidió dejar de tratarlo como alguien que necesitaba rescate. Alejandro comenzaba nuevamente a sostenerse solo. Sin embargo, la distancia emocional no era absoluta. Cada vez que debía revisar información relacionada con San Jerónimo, el nombre de Valentina aparecía. Cada informe llevaba sus observaciones,
Cada presentación mostraba su trabajo y cada avance demostraba que estaba construyendo algo importante. Alejandro sentía orgullo al verla crecer. Pero también una pregunta persistente: si ella podía construir una vida nueva después de todo, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Una tarde, Edmundo le entregó un expediente relacionado con un nuevo proyecto residencial. Era una obra importante que podía convertirse en el principal contrato de la constructora durante los siguientes 2 años. El cliente quería que Alejandro liderara el desarrollo. Aquella oportunidad representaba exactamente lo que estaba buscando. Un desafío grande, independencia y la posibilidad de demostrar cuánto había cambiado profesionalmente. Aceptó sin dudar. Lo que no esperaba era descubrir que parte del terreno destinado al proyecto estaba ubicado cerca de una de las zonas que Valentín había considerado para la segunda etapa de arborización. De repente, 2 mundos que Alejandro quería mantener separados volvían a chocar. La constructora tenía intereses económicos legítimos y el proyecto de Valina tenía un compromiso social que no podía ignorarse. Si no encontraban una solución, podría surgir un conflicto que los obligaría a tomar partido. Valentina recibió la noticia esa misma noche. Al principio pensó que debía enfrentarse directamente a Edmundo, pero cuando descubrió que Alejandro lideraría la obra decidió esperar. No quería asumir que él defendería los intereses de la empresa por encima de la comunidad.